Granada, a pesar de que siempre se ha destacado en la historia granadina más la fase islámica, la realidad es que Granada existe mucho antes de esa fase medieval. El Albaicín tiene una ocupación mucho anterior, desde época ibérica. Conocemos incluso el nombre del Oppidum, Ildurrir, y sabemos que en época romana recibe el nombre de Iliberri primero y después, a partir de que es municipio romano, Florentia Iliberritana. Es una ciudad pequeña de provincia, pero que tuvo que tener una importante economía y una sociedad lo suficientemente potente como para que llegara a tener, por ejemplo, senadores en Roma. Ahora mismo estamos en el campus universitario de Cartuja, que es además de campus universitario, es lo que nosotros denominamos como un yacimiento multifásico, porque sabemos que esta zona, esta colina, tiene evidencias de ocupación desde el Neolítico. Una de las primeras fases en las que tenemos realmente restos importantes y en cantidad es la fase romana, y concretamente una fase que fechamos entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Aquí se han excavado 10 hornos en este sector que tenemos ahora mismo visible. El más grande de ellos es este que tenemos en primer plano, que es el que a nivel de investigación denominamos horno 7, que es también el horno más grande que tenemos excavado aquí en este yacimiento. Aunque los hornos tienen una tipología diversa, tenemos hornos cuadrangulares, hornos circulares, más grandes, más pequeños, la estructura siempre suele ser muy parecida. Un punto donde se entra el combustible, que sabemos que podría ser madera o huesos de aceituna, porque tenemos huesos de aceituna carbonizados en la zona de los vertederos. Una cámara, lo que llamamos la cámara de combustión, que es donde se distribuye todo ese combustible para prenderle fuego, para generar el calor necesario para cocer las piezas. Una parrilla, que es la que tenemos en este sector, con una serie de agujeros que permiten la circulación del calor desde la cámara de combustión a la cámara de cocción, sostenida por, en este caso, una serie de muretes paralelos. Sobre la parrilla se colocarían las piezas de cerámica a cocer y después se cerraría el todo con seguramente algún tipo de bóveda de adobes. La Granada romana es la antigua Florentia Iliberritana, un antiguo municipio de origen ibérico que adquirió su mayor importancia a partir del siglo I y entró en la historia de España, de la península ibérica, por ser la sede del primer concilio católico celebrado en la península ibérica en torno al año 304. El complejo arqueológico de los Mondragones realmente ha sido una sorpresa arqueológica y una sorpresa para el conocimiento histórico de la ciudad de Granada en época romana, porque lo que en principio parecía ser una villa suburbana, es decir, una gran propiedad aristocrática situada en la periferia de la ciudad de Florentia Iliberritana, con el paso del tiempo y las excavaciones parece que se convierte en un espacio suburbial del suburbio norte de la ciudad, quitando toda la carga peyorativa al concepto de suburbio, en el que vamos a encontrar elementos productivos de gran importancia, como son un molino de aceite, una almazana de carácter monumental, un lagar o un calcatorium, que es donde se producía el vino, y una serie de edificios muy singulares. En concreto, donde estamos son los restos de unas termas de carácter público o semipúblico que le darían servicio a los habitantes del suburbio, y además se rodea de una serie de edificios de carácter protocolario e incluso religioso, como los restos de una iglesia del siglo VI después de Cristo. Nos cuentan cosas realmente interesantes. Para empezar, que la ribera del río Beiro, que es uno de los 3 ríos que conforman la historia de Granada, es más importante de lo que pensamos hasta ahora. El río Beiro es un río oculto, casi igual que el Darro, pero más oculto todavía porque no está en el centro, sino que está en la periferia y está embovedado de los años 50, 60 del siglo XX. Estas excavaciones demuestran que es más importante de lo que parecía hasta ahora. La villa romana de los Vergeles empieza a ser conocida a finales de los años 80 del siglo XX, pero la primera excavación que sacó a la luz los primeros resultados de tipo monumental se hizo en el año 93. Apareció los restos del edificio con 3 ábsides y con una serie de mosaicos asociados. A partir de ese momento se protegió la zona y en ella se han intervenido en distintas ocasiones.
La última muy reciente, que la ha ejecutado el Ayuntamiento de Granada, pero anteriormente hicimos otra intervención en la que pudimos sacar a la luz un ninfeo y una serie de mosaicos y de estructuras asociadas al espacio doméstico y monumental de la villa.